Le dije a mi novio que iría a la casa de mi ex para cerrar ciclos como adultos. Cuando volví, él me vio unas marcas en el cuello y yo le dije que tuve una pelea a golpes con mi ex. Pero parece no creerme. ¿Qué debería hacer? A las 2 de la mañana estaba con la espalda pegada a la puerta, sosteniendo el brazo de Diego con todas mis fuerzas mientras él forcejeaba como si se le hubiera metido fuego por dentro. Tenía la cara blanca, los ojos brillosos de rabia, y un bate de béisbol en la mano como si el mundo fuera una película barata. Yo con el cuello ardiendo, la piel marcada, y la garganta seca de tanto repetir que estaba bien. Si alguien me preguntara por qué terminé placando a mi propio novio en nuestra entrada, la historia suena absurda, pero así fue como se desató todo. Diego, mi novio, es de esos hombres que creen que el cariño también se prueba con vigilancia, aunque él lo llama protección. Yo soy bastante más baja que él, y desde el primer semestre de universidad él se acostumbró a caminar del lado de la calle, a cargarme la mochila, por reflejo, y a mirar a cualquier tipo como si fuera potencial amenaza. Nos conocimos en una clase de comunicación, de esas donde todos fingen debatir con respeto, y terminamos juntos porque nos gustaba la misma música y porque él se sentía tranquilizado con mi supuesta transparencia. En nuestro círculo social siempre se hablaba de la confianza como si fuera una religión, y nosotros éramos el ejemplo, los que no tenían secretos, los que lo hablaban todo. La rutina nos cayó encima rápido, pero Diego lo veía como estabilidad y yo lo veía como un silencio largo disfrazado de paz. A veces me irritaba su forma de preguntar todo con esa voz suave de, solo quiero saber, porque en el fondo siempre era una pregunta con examen escondido. Con el tiempo yo empecé a sentir que la estabilidad también se parece a un cuarto sin ventanas, y eso no es algo que una admita, pero se nota en detalles. Yo tenía mis días organizados alrededor de él, y él tenía sus planes organizados alrededor de nosotros, y eso suena bonito hasta que te das cuenta de que el nosotros se vuelve un argumento para todo. Si yo quería salir con amigas, era ok, pero avísame cuando llegues. Si yo quería ir a visitar a mi mamá, era te llevo y te traigo. Yo me dejaba porque era cómodo, porque era su manera de querer, y porque en la superficie no había nada malo. Solo que a veces esa tranquilidad se sentía como si alguien hubiera puesto una tapa encima de mi vida y hubiera dicho, así está perfecto, no lo muevas. Y yo odio que me digan, aunque sea sin palabras, que ya está todo decidido. Leo, mi ex, era lo contrario a Diego en casi todo, y por eso también fue una parte importante de mi historia aunque a Diego le molestara hasta escuchar el nombre. Con Leo yo tuve una relación intensa, caótica, de esas que te hacen sentir viva aunque te dejen agotada, y terminó porque nos volvimos incompatibles, no porque se nos acabara la química. Durante meses yo decía que estaba cerrado, que era pasado, que no me importaba, pero el tema seguía apareciendo como un ruido de fondo cuando me aburría o cuando Diego se ponía demasiado seguro de mí. En redes siempre ves ese discurso de cerrar ciclos como adultos, como si fuera superior por sentarte a hablar con alguien que te marcó, y a mí me pareció lógico hacerlo. No era nada raro, según mi propia lógica, querer ver a Leo una última vez, hablar, poner un punto final elegante. Además, si Diego confiaba tanto en mí como decía, no tendría por qué hacer un drama. La verdad es que yo ya había mencionado a Leo unas veces en conversaciones casuales, como para instalar la idea de que era una parte neutral de mi pasado. Diego fingía que no le importaba, pero yo veía cómo se le tensaba la mandíbula cuando yo decía, mi ex, como si la palabra fuera una falta de respeto. Yo le dije que quería ir a la casa de Leo para cerrar el capítulo, hablar como adultos, dejar las cosas claras y ya, y lo dije con una seguridad que parecía honesta porque yo también quería creerlo. Diego me miró con esa mezcla de incomodidad y autocontrol que tiene cuando no quiere parecer tóxico, y me dijo que confiaba en mí. Me preguntó la hora, el tiempo, la dirección, y yo lo tomé como algo normal, como interés, no como interrogatorio. A mí me molestan los hombres que no pueden tolerar que una mujer tenga historia antes de ellos, así que yo lo presenté como algo sano y maduro, casi educativo. Ese día yo fui a lo de Leo convencida de que una conversación iba a acomodar todo en mi cabeza, como si las emociones fueran archivos que se ordenan con un clic. Él abrió la puerta con esa confianza insolente de quien sabe que todavía te produce algo, y yo entré con el plan de hablar, de ser civilizada, de demostrarme que yo tenía control. Empezamos con frases correctas, con ese tono de, ¿qué tal te va? Hace tiempo no hablábamos, y lo normal hubiera sido que yo me fuera a los 20 minutos y volviera a casa con una sensación de victoria emocional. Pero la conversación se volvió un juego, una competencia por quién estaba mejor, por quién había superado más, por quién ya no sentía nada. Leo se acercaba un poco de más, decía cosas que sabía que me picaban, y yo no iba a quedarme como una tonta, porque una cosa es cerrar ciclos y otra dejar que te miren como si te hubieran ganado. En un momento todo dejó de ser conversación y se convirtió en esa tensión vieja que no desaparece por decreto. Yo no voy a fingir que fue un accidente porque fue una cadena de decisiones, pero tampoco voy a aceptar la narrativa de ella fue a engañar,
porque yo fui a resolver algo que estaba pendiente y él empujó la situación. Había música puesta, el aire pesado, y yo me sentí, por primera vez en meses, fuera de la rutina con Diego, fuera de la normalidad que me tenía domesticada. Una cosa llevó a la otra y terminamos acostándonos como si el tiempo no hubiera pasado, como si esa intensidad fuera una prueba de que yo estaba viva y no simplemente una novia en piloto automático. En mi cabeza, en ese instante, era una despedida final, una forma de sacar la espina para no volver a caer jamás. Eso es lo que yo me repetía, y si alguien cree que una despedida no puede parecerse a eso, es porque nunca tuvo un cierre real. Cuando salí de ahí, la realidad me golpeó en la cara con la misma frialdad de una calle vacía. Yo iba con el cuello sensible, con la piel marcada, y con un pensamiento muy concreto: Diego lo va a notar al segundo. Empecé a ensayar explicaciones en el taxi como si me estuviera preparando para una audiencia, y lo peor es que yo sabía que ninguna explicación honesta me iba a servir porque Diego no es un hombre que reaccione con calma cuando siente que lo descolocan. Me imaginé su cara, su voz, la forma en que se le endurecen los hombros, y supe que si yo decía la verdad, él iba a convertir mi vida en un juicio moral interminable. Y yo no iba a entregarme a eso, no iba a convertirme en la villana oficial de su historia, no cuando yo estaba intentando, según yo, resolver un pendiente. Además, si yo aceptaba culpa, Diego iba a sentirse con derecho a vigilarme para siempre, y eso sí que no. Llegué a casa con la adrenalina todavía en el cuerpo, intentando actuar normal, pero Diego me miró apenas crucé la puerta y sus ojos se fueron directo a mi cuello. No fue una sospecha lenta, fue instantánea, como si el mundo se le hubiera ordenado en una sola imagen. Me preguntó qué era eso con una voz que sonaba tranquila solo porque estaba conteniéndose, y yo sentí ese pánico que te hace pensar rápido, como si el cerebro se prendiera fuego. No iba a decir, me acosté con mi ex, eso era darle una bomba y pedirle que la explote. Yo tenía que imponer una versión antes de que él construyera la suya, así que lo único que me salió fue indignación, porque la indignación es una armadura maravillosa. Le grité que Leo me había atacado y que había terminado en una pelea a puño limpio por un viejo vinilo de colección, porque necesitaba que sonara absurdo, épico y creíble al mismo tiempo, y porque nadie cuestiona a una víctima que se ofende. Diego se quedó inmóvil un segundo, como si no procesara, y luego pasó lo que yo temía, se puso pálido de furia, buscó las llaves del auto y agarró un bate de béisbol como si fuera lo más natural del mundo. En su cabeza ya no era, mi novia me contó algo raro, era, alguien tocó a mi novia y yo voy a destruirlo. Yo vi el final de mi mentira en ese momento, porque si Diego iba a la casa de Leo, lo primero que descubriría es que Leo no tenía ni un rasguño y yo quedaría como una ridícula. Me le atravesé, le agarré el brazo, lo empujé hacia atrás, y terminé placándolo en la puerta insistiendo en que yo gané la pelea y que Leo estaba mucho peor que yo. Yo repetía eso como si fuera un sello de seguridad, como si al decirlo lo hiciera real. Diego intentaba zafarse con esa fuerza contenida que me daba miedo, y yo solo podía pensar que él no podía salir, no hoy, no ahora, porque mi historia se sostenía de un hilo y él tenía el dedo en la tijera. Yo no estaba dispuesta a que la verdad me aplastara por un detalle técnico como, él está intacto. Diego decía que no era normal, que por qué no llamé a la policía, que por qué no le avisé, y yo le devolvía todo como si él fuera el problema por dudar. Le dije que estaba actuando como un cavernícola, que yo podía defenderme, que no necesitaba que él fuera a hacerse el héroe a ninguna parte. Él me miraba con una mezcla de angustia y rabia, y yo sabía que estaba perdiendo el control de la situación, así que subí el volumen emocional. En mi cabeza era simple: si yo lograba que él se enfocara en protegerme en vez de cuestionarme, mi versión sobrevivía. Y además, si él se calmaba, yo podía seguir manejando el teatro con detalles, con consistencia, con la disciplina que se necesita para que la gente te crea. Esa noche terminó con Diego caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, y yo sentada intentando que el cuello no me ardiera, fingiendo que estaba traumatizada por una supuesta agresión. Él me miraba como si estuviera en shock, como si estuviera mezclando su amor conmigo con una imagen de peligro, y eso, en cierto modo, me convenía. Yo le decía que estaba bien, que era fuerte, que no era para tanto, pero no por humildad sino porque necesitaba que él no buscara detalles. Si Diego se ponía demasiado cuidadoso, iba a notar cosas que no cuadraban, y yo no iba a permitir que mi relato se desmoronara por exceso de lógica. Al final me dormí con una sensación extraña, no de culpa, sino de molestia, porque yo había tenido que improvisar una historia entera por una marca en el cuello. Y si Diego no me creía, entonces el problema era su necesidad de controlar la narrativa, no mi necesidad de sobrevivirla. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: lo tuyo no es cerrar ciclos, es abrir piernas y cerrar la boca después. Te inventaste una pelea por un vinilo para tapar un chupón, eso no es pánico, eso es ser una mentirosa profesional y encima peligrosa porque provocas que tu novio vaya a hacer una estupidez. Respuesta de la OP:
qué fácil es escribir desde la comodidad de tu pantalla como si la vida fuera un manual. Yo fui a hablar como una adulta y las cosas se salieron de control, y si a Diego le dio por actuar como un loco con un bate, eso habla de él, no de mí. Además, a mí nadie me va a venir a decir cómo tengo que procesar mi pasado, y menos alguien que suena a que no ha tenido una relación real en su vida. Usuario Anónimo 2 dice, Diego no es protector, es un tipo normal reaccionando a una historia ridícula que ni tú te crees. Lo peor es que estás dispuesta a montar una acusación de agresión con tal de no admitir que fuiste infiel. Si tu mentira depende de que tu ex aparezca golpeado, entonces tú eres el peligro. Respuesta de la OP, me encanta como de pronto todos aquí son detectives, psicólogos y jueces con toga. Yo conté lo que pasó como lo viví, y si a ti te falta imaginación para entender que hay forcejeos y marcas y situaciones raras, es tu problema. Y lo de acusación suena dramático, yo solo estaba intentando evitar que Diego hiciera una locura, pero claro, la narrativa favorita de ustedes es pintarme como monstruo porque así se sienten moralmente superiores. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última actualización y yo pensé que lo peor ya había sido contener a Diego con el bate y mi cuello en llamas. Me equivoqué, porque Diego amaneció con esa energía de, voy a hacer las cosas bien, que es peligrosa cuando alguien se cree responsable de salvarte. Se levantó temprano, me preparó desayuno como si yo fuera un caso clínico, y me miraba con un cuidado exagerado que me ponía los nervios de punta. Yo intentaba mantener la cara de, estoy fuerte pero afectada, porque si actúas demasiado normal, te cuestionan, y si actúas demasiado mal, te investigan. Él me preguntaba si me dolía la garganta, si tenía mareos, si había dormido, y yo respondía con frases vagas para no amarrarme a detalles. Todo parecía ir hacia una calma tensa hasta que lo escuché hablar por teléfono en la sala con esa voz de urgencia amable que usa cuando cree que está haciendo lo correcto. Resulta que Diego decidió que necesitaba una revisión profesional de mis supuestas heridas, como si mi cuerpo fuera un expediente que había que validar. Llamó a su hermana, que es enfermera de urgencias, y le pidió que viniera a revisarme porque él no se quedaba tranquilo. Yo escuché la palabra urgencias y sentí que se me bajaba la sangre a los pies, porque eso significaba ojos entrenados, preguntas directas, y una persona que no se impresiona con cuentos. Lo peor es que Diego lo hacía desde el amor, desde esa idea de que él es un buen novio si reúne evidencia, y eso lo volvía más insistente. Yo le dije que no era necesario, que ya estaba bien, que no quería que nadie me viera así, pero él lo interpretó como trauma. Me tomó la mano con una ternura desesperante y me dijo que era normal que yo quisiera esconderme, que él estaba conmigo, y en ese momento entendí que estaba atrapada en un guión que yo misma había escrito. Cuando su hermana confirmó que venía, me encerré en el baño con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir corriendo. Tenía que sostener mi versión con señales físicas que encajaran con pelea, porque el cuello ya era un problema y si encima no había nada más, mi historia se veía como lo que era. Miré mis manos y pensé en lo absurdo de todo, pero no podía retroceder porque Diego ya estaba montado en el caballo de la justicia. Así que hice lo único que podía hacer, me golpeé los nudillos contra el borde del lavabo con cuidado de no romperme nada, pero lo suficiente para que se inflamara y se viera roja. El dolor fue real, y eso, por horrible que suene, me dio una sensación de control, porque al menos esa parte no sería cuestionable. Luego busqué maquillaje, sombras, cualquier cosa púrpura, y empecé a dibujar moretones como si estuviera editando una foto, porque al final de eso se trataba, de editar la realidad antes de que alguien la publicara por mí. Mientras hacía eso, escuchaba a Diego afuera acomodando el departamento como si fuera a recibir a una inspectora, limpiando, ordenando, hablando solo. Yo sentía una mezcla rara de rabia y ansiedad, porque él estaba actuando como el novio perfecto, el solidario, el que se preocupa, y me dejaba sin espacio para girar la historia hacia no es tu asunto. Cuando su hermana tocó la puerta, yo salí con la mano medio escondida y una cara que practiqué frente al espejo, esa de, no quiero hablar pero necesito apoyo. Ella entró con una seriedad calmada, saludó a Diego, y su mirada pasó rápido por mi cuello con esa eficiencia clínica que no se deja seducir por dramas. Diego le explicó todo como si estuviera narrando un crimen, y yo sentía como cada palabra suya reforzaba una estructura que en cualquier momento se me podía venir encima. Yo me senté y ella me pidió que le mostrara la mano, que le contara exactamente qué pasó, y yo tuve que improvisar con precisión para no contradecirme. La hermana sacó una linterna pequeña, me revisó el cuello, miró la coloración, palpó con cuidado, y yo veía a Diego detrás de ella como un perro esperando sentencia. Ella preguntó si me habían estrangulado, si había pérdida de aire, si había dolor al tragar, y yo respondía lo mínimo, porque mientras más hablas, más te desarmas. Entonces ella dijo algo que me heló, lo dijo frente a Diego con una naturalidad cruel, que la equimosis tenía un patrón de succión inconfundible, no de impacto traumático. No lo dijo como acusación, lo dijo como dato, como quien dice, esto es fiebre. Diego se quedó quieto,
y en ese segundo vi la duda cristalizarse en su cara, como una grieta abriéndose. Yo no podía permitir que esa frase se quedara flotando sin pelearla, porque si se quedaba, se volvía verdad. Así que la interrumpí a gritos, con indignación, con esa energía que aplasta el análisis. Le dije que Leo usa una técnica de pellizco de cobra, que aprendió en un documental, que no todo es tan simple como ella cree, que hay formas de causar marcas que parecen otra cosa. Hablé rápido, con seguridad, como si fuera absurdo cuestionarme, porque la certeza es contagiosa si la dices con el tono correcto. La hermana me miró como si yo estuviera delirando, y eso me dio más rabia, porque no soporto que me miren como si yo fuera una niña inventando cuentos. Diego empezó a hacer preguntas, y yo redirigí todo a su actitud. Le dije que en vez de apoyarme estaba buscando grietas para culparme. La hermana intentó decir que era importante ser honestos para la salud, pero yo la corté diciendo que yo no necesitaba un interrogatorio en mi propia casa. Diego, en vez de calmarse, reaccionó como reaccionan los hombres que no saben procesar dudas, convirtiéndolas en amenaza externa. Si su hermana sugería succión, entonces para él no era, Valeria quizá miente, era, Leo es un enfermo capaz de hacer cosas raras. Empezó a hablar de psicópatas, de control, de violencia, como si la palabra succión se hubiera transformado mágicamente en agresión sofisticada. Yo vi cómo su paranoia se acomodaba a mi favor, porque si Diego se enfocaba en Leo como villano, yo quedaba como víctima rara pero víctima. La hermana se fue con una cara de preocupación que parecía juicio, y Diego se quedó abrazándome como si yo hubiera sobrevivido a un ataque invisible. Yo aproveché esa emoción para reforzar la idea de que él tenía que protegerme, no investigarme, porque en ese estado él no buscaba lógica, buscaba misión. Esa misma tarde Diego decidió que había que cambiar cosas en el departamento, como si el peligro fuera a tocar la puerta con guantes negros. Dijo que iba a cambiar la cerradura, que quería instalar cámaras de seguridad, que no podía arriesgarse a que Leo viniera a buscar revancha. Yo intenté decir que no era para tanto, pero con el tono correcto, el de alguien que no quiere parecer débil, porque si yo decía, sí, pon cámaras, parecía montaje. Aún así, él interpretó mi resistencia como negación traumática, como si yo estuviera minimizando por miedo. Llamó a un técnico, habló de sensores, de ángulos, de cobertura, y yo estaba ahí, atrapada, viendo cómo una mentira se convertía en infraestructura. Lo que me desesperaba no era la cámara en sí, era que cada inversión de Diego en esa historia era un clavo más que me amarraba a mantenerla. Lo más absurdo es que, en medio de todo, Diego se volvió más atento, más servicial, más presente, como si el drama hubiera reactivado su amor. Me traía agua, me preguntaba si quería té, me acomodaba la almohada, y yo sentía una mezcla de alivio y enojo, porque claro que es cómodo que te cuiden, pero no me gustaba el precio, tener que actuar como un personaje. Cada vez que me tocaba el cuello con cuidado, yo pensaba en cómo una marca podía reescribir una relación. Y cada vez que veía el bate apoyado en una esquina, me recordaba que mi teatro no solo era emocional, era peligroso. Aún así, me mantuve firme, porque si yo cedía 1 milímetro, Diego se iba a aferrar a ese milímetro hasta hacer un agujero. Esa noche, mientras él revisaba vídeos de cámaras en internet para escoger el modelo, yo me miré al espejo y repasé mentalmente la historia como si fuera un guión que no podía fallar. Tenía que sostener la técnica inventada, la pelea por el vinilo, el por qué no llamé a nadie, el por qué volví, así. Yo no iba a dejar que una enfermera con linterna me desarmara el relato, porque no tenía derecho a entrar a mi relación y señalarme como si fuera un caso perdido. Si Diego quería creer en una amenaza externa para no enfrentar su miedo a perderme, perfecto, que lo hiciera. Yo solo necesitaba que él no fuera a ver a Leo, porque ahí sí se acababa todo. Y mientras él instalaba cámaras, por seguridad, yo sentía que lo único que estaba asegurando era que mi mentira tenía que volverse permanente. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, te golpeaste a propósito y te maquillaste moretones para engañar a una enfermera. Eso ya no es mentir por pánico. Eso es actuar como si la realidad fuera un escenario y tú la directora. Si Diego instala cámaras por tu cuento, luego vas a decir que es controlador, pero tú lo empujaste a ese punto. Respuesta de la OP, ay, por favor, qué melodrama el tuyo. Ustedes hablan como si yo hubiera cometido un crimen internacional por intentar que me creyeran cuando estaba en shock. Y lo de las cámaras fue decisión de Diego, no mía, él es el que se va a extremos con tal de sentirse héroe. Si a ustedes les encanta culpar a la mujer por cómo reacciona un hombre, eso dice más de ustedes que de mí. Usuario anónimo 2 dice, la hermana te dijo lo obvio y tú inventaste una técnica de cobra sacada de un circo. Encima ahora tu novio cree que tu ex es un monstruo y tú feliz porque te conviene. Estás jugando con fuego y lo peor es que todavía te crees lista. Respuesta de la OP, mira, si te da risa es porque no has estado en una situación donde nadie te cree y encima te analizan como si fueras un objeto. Yo no inventé, por inventar, yo expliqué lo que podía explicar en ese momento,
y si la gente prefiere burlarse antes que entender, no es mi problema. Y sí, claro que me creo lista, porque si no fuera lista, estaría destruida por la primera opinión ajena, como parece que les pasa a ustedes. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y el departamento ya no se sentía como nuestra casa sino como un set de vigilancia armado por alguien que no duerme. Diego instaló cámaras en la sala, en la entrada y hasta apuntando al pasillo, y cada vez que una lucecita parpadeaba yo sentía que era el ojo de mi mentira respirándome en la nuca. Él decía que era por seguridad, por mí, por prevenir, pero en la práctica era un recordatorio constante de que mi historia ya no era solo un cuento, era un sistema. Yo tenía que actuar frente a las cámaras como una víctima fuerte, no como una mujer con culpa, y eso agota porque no puedes relajarte ni cuando te lavas los dientes. Diego se volvió obsesivo con revisar ángulos, comprobar la cerradura nueva, con verificar que las ventanas cerraran, y su paranoia estaba tan bien intencionada que no podía atacarla sin parecer sospechosa. Yo elegí un rol más estratégico, me hice la valiente herida que no quiere hablar del tema, porque esa mezcla de misterio y trauma lo mantenía ocupado en cuidarme en vez de interrogarme. Y para sostener ese rol, tuve que prolongarlo de la mano, como si un golpe inventado pudiera comprarme tiempo real. Me vendé la mano, lastimada, con una dedicación casi artística, fingiendo dolor al agarrar un vaso o al abrir una puerta, y al principio fue hasta conveniente. Diego, con ese impulso de proveedor emocional, empezó a cocinar, limpiar, sacar la basura, y yo lo dejé porque si él se sentía útil, se calmaba. Cada vez que yo hacía una mueca, él se endurecía y repetía que ojalá tuviera enfrente a Leo, como si eso fuera a reparar algo. Yo lo frenaba con frases ambiguas, le decía que no quería violencia, que yo solo quería paz, y él lo traducía, está traumatizada, y se ponía más protector. También empecé a ajustar mis horarios, porque cualquier salida podía convertirse en un cuestionario, y yo no iba a tolerar eso. Lo irónico era que yo misma había fabricado el escenario donde Diego tenía excusa para vigilarme, pero no lo iba a admitir porque admitirlo era abrir la puerta a la caída completa. Así que me concentré en mantener la mentira con consistencia, como si fuera una rutina más de pareja, solo que más tensa. Yo creí que el peor riesgo era que Diego fuera a buscar a Leo por su cuenta, porque eso sí me destruía, y pensé que con cámaras y cerraduras se le iba a ir la energía hacia la casa. Lo que no vi venir fue su necesidad de hacer lo correcto, frente a instituciones, como si su amor necesitara un sello oficial. Una tarde noté que Diego estaba raro, con esa calma falsa de alguien que esconde algo para no preocuparte. Me hacía preguntas sueltas, como si estuviera midiendo mi reacción, y yo respondía con el tono perfecto, cansada, vulnerable, un poco distante. Esa noche, mientras yo fingía que me dolía la mano al ponerme crema, él me soltó que había hecho algo por nosotros, que había tomado acción porque no podía dejarlo pasar. Y antes de que yo pudiera adivinar, me dijo que había ido a la comisaría a poner una denuncia formal contra Leo por agresión física y violencia de género. Sentí que se me apagó el cuerpo por dentro, como si el suelo se abriera, pero por fuera tuve que reaccionar como una actriz que no puede perder personaje. Le dije que era exagerado, que yo no quería meterme en líos, que yo no creo en la justicia penal, que esas cosas traen más caos, y lo dije como si fuera una postura ética. En realidad era terror puro, porque una denuncia no es un chisme, es un documento que te persigue, y mi mentira no estaba hecha para aguantar burocracia. Diego interpretó mi oposición como lo que él siempre interpreta, que yo estaba confundida, que estaba en shock, que tenía síndrome de Estocolmo y no quería admitirlo. Me habló con una paciencia condescendiente que me dio ganas de gritarle, me dijo que él iba a estar fuerte por los dos, que no iba a permitir que un psicópata quedara libre. Yo traté de cambiar la conversación hacia su tono, hacia su impulsividad, hacia cómo él me estaba invadiendo, pero él estaba montado en su cruzada. Y cuando alguien se pone en modo héroe, cualquier duda tuya se convierte en miedo y cualquier objeción en trauma. Al día siguiente empezaron las llamadas, los papeles, la energía de proceso, y yo me vi en la necesidad de sostener una mentira frente a un sistema que vive de contradicciones. Diego quería que yo lo acompañara a ampliar la denuncia, quería que yo describiera la pelea, y yo no podía porque cada detalle que inventas luego se vuelve un hilo del que alguien tira. Así que me hice la frágil, dije que no podía revivirlo, que me daba ansiedad, y él me dejó en casa, pero igual avanzó. Yo pasé horas pensando en cómo frenar eso sin confesar nada, porque confesar era perderlo todo y además quedar como la mala oficial frente a su familia, sus amigos, nuestro círculo entero. Intenté convencerlo de retirar la denuncia usando un discurso espiritual de «el universo se encargará», y lo hice con absoluta convicción, como si yo fuera una sabia. Él me abrazó con cara de ternura triste y dijo que yo estaba tratando de racionalizar el abuso, que era normal proteger a tu agresor, y yo tuve que morderme la lengua para no explotar. Lo más desesperante era que Diego estaba construyendo una historia donde yo era una sobreviviente heroica, y yo no podía derrumbarla sin que él me odiara por completo.
La policía citó a Leo, y ahí supe que el castillo de arena iba a mojarse sí o sí. Yo imaginaba a Leo riéndose, negándolo, insultándome, y de algún modo pensé que quizá eso podía ayudar, porque si él se ponía agresivo, Diego se reafirmaba. Pero Leo, por supuesto, no reaccionó como villano de película, reaccionó como alguien confundido y asustado que no quiere problemas. A los pocos días Diego llegó a casa con la cara desencajada, con esa mezcla de furia y desconcierto que se siente cuando tu narrativa se resquebraja. Me dijo que en la comisaría le habían mostrado algo, que Leo había entregado voluntariamente las cámaras del pasillo de su edificio, y que en el vídeo se nos veía despidiéndonos con un beso apasionado y un abrazo larguísimo en la puerta. Lo dijo como si le costara pronunciarlo, y yo sentí que todo el aire del departamento se volvía pesado, como si las cámaras recién instaladas ahora estuvieran grabando mi sentencia. Yo no iba a aceptar esa prueba, así como así, porque si la aceptaba, todo se acababa, y yo no soy una persona que se rinda cuando la acorralan con un vídeo. Le dije que ese vídeo estaba sacado de contexto, que un abrazo no prueba nada, que un beso puede ser una despedida emocional en una conversación intensa, y lo dije con una frialdad que a mí me pareció lógica. Diego me miró como si estuviera viendo a otra persona, como si de pronto yo fuera extraña, y eso me molestó más que la evidencia. Yo no iba a permitir que un pasillo con cámara definiera mi vida, y menos cuando yo había estado sosteniendo todo el peso emocional sola. Él me exigió que le explicara las marcas, el bate, la historia, y yo le devolví la pregunta, porque le creía más a un vídeo gestionado por la policía que a su propia novia. Si Diego me amaba, no debería necesitar un análisis forense para confiar en mí, y esa fue mi línea de defensa principal, porque funciona, convierte la duda de él en traición. El problema es que Diego no reaccionó como yo esperaba. Yo esperaba que se derrumbara, que llorara, que se quedara en casa deprimido, porque eso yo sé manejar, yo puedo consolar, yo puedo redirigir. Pero lo que hizo fue otra cosa, se enfureció contra el policía, dijo que era evidencia contradictoria, porque Leo era manipulador, que seguro era un montaje, que seguro el oficial era corrupto y amigo de Leo. Esa reacción me dejó en una posición rarísima, porque por un lado me convenía que no me creyera culpable, pero por otro me asustaba que se radicalizara más, porque cuando alguien cree en conspiraciones, toma decisiones impredecibles. Diego empezó a hablar de ir a buscar a Leo de todos modos, de encararlo con el vídeo en la cara, de exigirle la verdad, y yo sentí la misma urgencia de la primera noche, solo que peor, porque ahora había instituciones metidas. Yo tuve que volver a contenerlo, pero no físicamente, sino emocionalmente, con frases que lo frenaran sin revelar que mi miedo era a que descubriera que Leo estaba intacto. Le dije que estaba cansada, que yo necesitaba seguridad, no guerra, y él me juró que me iba a proteger aunque el mundo entero estuviera comprado. Esa semana se volvió una pesadilla de vigilancia y tensión. Diego revisaba las cámaras de nuestro departamento como si esperara ver a Leo entrando por la ventana, y cada vez que yo salía a comprar pan, él me pedía que le mandara ubicación. Yo tenía que fingir que me parecía romántico que se preocupara, porque si yo me enojaba, él lo tomaría como señal de que escondo algo. Mi mano vendada ya era una farsa que empezaba a incomodarme, pero no podía quitarla porque sin ese símbolo de pelea, mi relato quedaba desnudo. En mi cabeza el objetivo era simple, sobrevivir lo suficiente para que Diego se cansara, para que la denuncia se olvidara, para que la vida siguiera. Solo que la vida no sigue cuando le metes policías, cámaras y vídeos, porque el caos se alimenta solo. Y al final de esa semana, Diego me dijo que iba a insistir, que no iba a dejarlo así, que si la policía no hacía nada, él haría algo por su cuenta, y yo entendí que mi mentira ya no era una historia privada, era una bomba contemporizador. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te inventaste una agresión, dejaste que tu novio denunciara y casi mandas a tu ex a la cárcel solo para tapar un chupón. Y encima cuando aparece el vídeo, tu reacción es atacar al sistema y decir que un beso es contexto. Eres un manual de manipulación con piernas. Respuesta de la OP. Qué exageración tan conveniente para que te sientas superior. Nadie, casi mandó a nadie a la cárcel, ustedes ven una denuncia y ya imaginan condenas como si vivieran en una serie. Diego hizo lo que quiso hacer, yo incluso intenté frenarlo, pero claro, eso no lo mencionan porque no les conviene. Y lo del vídeo, repito, un vídeo no cuenta toda la historia, pero entiendo que a algunos les encanta reducir a la gente a clips porque así no tienen que pensar. Usuario anónimo 2 dice, lo peor es que ni siquiera te preocupa el daño, te preocupa que Diego vaya a verlo y descubra que tu ex está intacto. O sea, tu miedo no es la violencia, es que te descubran. Y tu novio ya está paranoico por tu culpa, lo estás enfermando cero. Respuesta de la OP, me encanta cómo se inventan intenciones ajenas como si fueran telepatas, pero bueno, es internet. Yo sí me preocupo por la violencia, por eso precisamente no quiero que Diego vaya a hacer locuras, pero ustedes prefieren pintar eso como cálculo porque les da morbo. Si Diego está paranoico,
también es porque él tiene su propio carácter y su propio ego, no porque yo sea la bruja que controla todo. Dejen de tratar a los hombres como marionetas incapaces de tomar decisiones, que al final eso también es bastante insultante. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde la última actualización y a estas alturas ya no hay cámaras, no hay cerraduras nuevas, no hay protección, solo quedan las ruinas de una historia que se me fue de las manos porque Diego decidió convertirla en leyenda. Para mí el tiempo no fue un calmante, fue un acumulador de tensión, porque cuando sostienes una mentira tanto tiempo, deja de ser algo que dices y se vuelve algo que vives. Diego y yo intentamos seguir como pareja, pero era imposible, porque él no me miraba como antes, me miraba como a alguien que tiene un secreto bajo la lengua. Había días donde él actuaba normal, cocinábamos, veíamos series, hasta nos reíamos, y luego de repente se quedaba mirándome el cuello como si todavía pudiera leerlo. Yo aprendí a odiar cualquier contacto, cualquier pregunta suave, porque detrás siempre estaba la sospecha, y detrás de la sospecha estaba el vídeo, ese maldito pasillo congelado en una imagen que no me dejaba respirar. La denuncia se desestimó, sí, pero el daño no se desestima, se queda flotando como olor. Durante esos meses yo sostuve mi versión con una disciplina que debería contar como deporte extremo. Me inventé explicaciones, variaciones, detalles nuevos sin contradecir los antiguos, y me agoté de jugar ajedrez con mi propia vida. Diego, en vez de soltarse, se obsesionó con demostrar que el mundo estaba equivocado y que yo era la verdad, como si defenderme fuera una extensión de su orgullo. A veces yo pensaba que él ya sabía, que solo se aferraba a la mentira porque admitir la verdad era admitir que lo humillé. Y eso es lo que la gente no entiende. No siempre te dejan por los cuernos, a veces te dejan por cómo los haces sentirse dentro de la historia. Yo veía a Diego endurecerse cada semana, ir más al gimnasio, hablar menos, mirar más el celular como si estuviera investigando, y yo no podía reclamarle nada porque yo era la razón de esa sombra. Aún así, yo me decía que el tiempo lo curaría, que con suficientes días normales el episodio se volvería un recuerdo raro y ya. El final llegó de la forma más cruel, en una cena con los padres de Diego, porque claro, los dramas grandes siempre explotan cuando hay testigos. Ellos vinieron a casa, trajeron vino, postre, esa energía de familia que cree que la vida se resuelve con conversación. Diego estaba raro desde que llegaron, como demasiado amable, demasiado atento, como alguien preparando una escena. Yo intentaba controlar todo, mi tono, mis gestos, mi forma de sonreír, porque una mentira también se delata en la tensión corporal. La mamá de Diego me preguntó cómo estaba, si ya me sentía segura, y yo respondí con frases medidas, porque yo no quería revivir nada ahí. Pero Diego, como si necesitara que su familia lo aplaudiera, decidió contar la historia de mi valentía, como si yo fuera una heroína de acción que se defendió a puños. Lo contó con detalles exagerados, con orgullo, como si eso lo reafirmara como hombre protector, y yo sentí el estómago apretarse porque cada detalle inventado era una cuerda más que se tensaba. Mientras él hablaba, su papá lo escuchaba con esa cara de «mi hijo es un hombre», su mamá se escandalizaba, y yo solo podía pensar que esto era un circo. Diego incluso mencionó la técnica, el pellizco, como si fuera un dato gracioso, y yo vi cómo la mesa se llenaba de esa energía de chisme familiar que no se puede controlar. Yo intenté frenarlo con la mirada, con un toque en la pierna, con cualquier señal, pero él estaba lanzado. Me sentí atrapada, porque si lo cortaba, parecía sospechoso, y si lo dejaba, mi mentira se volvía pública a un nivel que ya no podía manejar. En ese momento yo no sabía que Leo ya estaba afuera del escenario, mirando desde la sombra, listo para patear la escenografía. Porque Leo se enteró de todo el circo cuando la denuncia se cayó, y aunque yo pensé que él iba a ignorarlo, resultó que no le hizo ninguna gracia que lo pintaran como agresor en una comisaría. Después de esa cena, lo que pasó fue rápido y feo. Leo me demandó por difamación, y a mí me pareció una exageración vengativa, porque sinceramente, él también participó en lo que pasó y ahora se hacía el santo. Pero cuando te llega una notificación legal, se te va la soberbia por unos segundos, porque ahí ya no estás discutiendo con tu novio, estás discutiendo con un sistema que no se impresiona con tu tono. Leo además le envió a Diego el vídeo completo de la cámara al correo con el asunto, aquí está tu pelea de MMA, como si su intención fuera humillar, no aclarar. Diego recibió ese mail en la noche, lo vi cambiar de cara frente a la pantalla, y supe que ya no había discurso que lo frenara. Yo intenté decir que era manipulación de Leo, que era venganza, que el vídeo no mostraba lo que yo viví, pero Diego ya no estaba escuchando palabras, estaba viendo patrones, decisiones, meses de teatro. Esa misma noche Diego me dejó. No fue una conversación larga, no fue un drama con gritos, fue peor, fue una mirada de alguien que ya no te reconoce. Me dijo que no era solo la infidelidad, que eso era lo que cualquiera esperaría, sino la frialdad con la que yo inventé una técnica de combate para tapar un chupón y encima casi meto a un inocente en un problema penal. Me lo dijo con una calma dura que me atravesó más que un grito,
porque en esa calma había asco. Yo le respondí como pude, con la dignidad que me quedaba, diciéndole que él también se había obsesionado, que él también había escalado todo, que si él no hubiera ido a denunciar, nada se habría salido de control. Pero él no me compró ese giro, porque a esa altura ya había entendido que yo giro todo para no caer. Agarró algunas cosas, me dejó el departamento por unos días mientras yo resolvía, y se fue con una serenidad que me hizo sentir pequeña por primera vez en mucho tiempo. Lo que vino después fue la parte que nadie cuenta cuando se ríe del meme. Yo tuve que pagar abogado para no ir a juicio, porque aunque a algunos les parezca chistoso, una acusación de violencia no es juego y yo no iba a dejar que mi nombre quedara estampado en un proceso largo. Perdí casi todos mis ahorros intentando arreglarlo rápido, porque el dinero es lo único que compra silencio y cierre cuando ya no tienes control emocional. Terminé mudándome a un estudio diminuto sin ventanas, porque el alquiler en mi ciudad se volvió imposible para mí sola, y porque yo necesitaba desaparecer un poco. En el barrio me empezaron a llamar la Cobra y al principio me dio rabia, luego me dio una especie de resignación amarga, porque cuando la gente decide que eres un personaje, no importa qué digas, ya te escribieron. Mis amigas se alejaron por vergüenza, algunas por moralismo, otras por miedo de que yo les metiera en un problema, y yo me quedé con un círculo mínimo que solo me hablaba por curiosidad. Lo más humillante, y sí, lo digo así, es que Diego y Leo terminaron cruzándose por el proceso legal y se volvieron, de alguna forma, aliados. No porque fueran amigos del alma, sino porque hay un tipo de complicidad rara entre hombres que sienten que una mujer los puso en el mismo teatro. Los vi juntos en historias de gimnasio, riéndose de técnicas de defensa personal, haciendo bromas internas como si yo fuera un chiste que los unió. Yo quería odiarlos, quería decir que eran inmaduros, que se burlaban porque no podían con la complejidad, pero la verdad es que me dolía porque era una confirmación pública de que yo perdí el control. Cada vez que veía un sticker de serpiente o una referencia, MMA, sentía que me ardía el cuello otra vez, como si esa marca se hubiera vuelto eterna. Y lo peor no es estar soltera, lo peor es que te recuerden por la versión más ridícula de ti, aunque tú sigas convencida de que solo intentabas sostenerte cuando todo se te iba encima. Hoy vivo en ese estudio, con la sensación de que mi vida se encogió por una cadena de decisiones que la gente resume en una burla. Yo sigo pensando que Diego reaccionó de manera desproporcionada y que el sistema se metió donde no debía, porque si él me hubiera creído, o si él hubiera manejado su impulso de héroe, nada habría explotado así. Pero también aprendí algo, aunque no lo voy a decir como lección moral porque no soy ese tipo de persona. Cuando construyes una historia para sobrevivir un momento, esa historia puede comerte meses, dinero y reputación. Yo no me siento culpable como ustedes quieren, me siento cansada, y eso es distinto. Lo que me queda ahora es reconstruirme en silencio, con la etiqueta de La Cobra pegada en la espalda y con dos hombres levantando pesas juntos como si mi vida hubiera sido su anécdota favorita. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, te dejaron no por infiel, sino por peligrosa. Mentiste, te autolesionaste, inventaste artes marciales y dejaste que denunciaran por violencia. Perdón, pero eres el tipo de persona que arruina vidas y luego dice que fue estrés. Respuesta de la OP, qué dramáticos son cuando les conviene, como si yo fuera una villana de película y no una persona bajo presión. Ustedes reducen todo a etiquetas porque así no tienen que aceptar que las relaciones son complejas y que la gente reacciona mal. Diego también tomó decisiones graves y nadie lo crucifica, pero claro, como es hombre y protector, le aplauden. A mí me quieren quemar en la plaza pública para sentirse limpios. Usuario anónimo 2 dice, el karma fue barato, te convertiste en meme y te quedaste sin plata. Pero lo más irónico es que Diego y Leo se volvieron compás por culpa tuya. Lograste algo histórico, unir al novio y al ex contra ti. Respuesta de la OP, sí, ríanse, qué original, seguro te sientes brillante escribiéndolo. Si ellos se juntan a burlarse es porque necesitan validación masculina para no enfrentar lo que sienten, y honestamente me da pena que su vínculo sea el chisme. Yo estoy reconstruyendo mi vida, mientras ustedes celebran que una mujer caiga porque eso les entretiene. Al final, el meme se les va a olvidar, pero a mí me queda la certeza de que yo sobreviví a un circo que otros ayudaron a montar.